¿Hace cuántos son mejor esperanza de vida de las poblaciones, esas generaciones? Y además, a menor cantidad de hijos, el costo per cápita de muchos productos es más asequible. Las personas tienen más dinero cuando tienen menos hijos. Entonces, eso también hace que la esperanza de vida mejore. ¿Ya? No los estoy desalentando a tener hijos, pero sí, la estadística nos dice que son un poco caros. ¿Ya? Nada más chequeen cuánto invierten sus papás en ustedes y van a ver que un ser humano es muy caro de mantener. Entonces, cuando tienes bastantes, lo que gastas e inviertes en un niño para su educación y su formación, probablemente va a quitarle un poquito de ahorros para otras cosas, a veces salud o prevención de otras cosas, ¿no? Entonces, por múltiples motivos, las tasas de fertilidad y el número de enfermedades infantiles y otras cosas asociadas con la presencia de niños hace que la esperanza de vida pueda bajar un poco. ¿Ya? La mortalidad materna, eso está va mucho de la mano con todo lo que he hablado antes, ¿no? Mientras más cantidad de partos tenga una mujer, la probabilidad de mortalidad materna va incrementando. Eso ya lo saben y cuando lleven ginecos y ya llevaron, no van a dejar mentirme al respecto, ¿no? Y obviamente que si tú tienes un sistema de salud bueno, donde la mortalidad en adultos mayores es baja, la esperanza de vida va a aumentar, porque si la gente nace menos y se muere menos, la esperanza de vida va a aumentar. ¿Qué consecuencias tendría que la esperanza de vida de un país se eleve? Que existe un desbalance económico. Si tienes un país donde los adultos mayores viven más, pero no tienen acceso a pensiones adecuadas, a servicios de salud adecuados y accesos en general, o sea, yo soy un adulto mayor que usa bastón y quiero ir a un centro comercial que no tiene una escalera mecánica, no tengo acceso a este centro comercial. Entonces eso va a hacer de que mi calidad de vida disminuya. ¿Ya? Lo otro es la jubilación. Un adulto mayor que se jubila, una persona que se jubila, debería tener un ingreso igual o suficiente para seguir manteniéndose vivo. Creo que si yo les hago una encuesta a todos ahorita de qué quisieras hacer como cuando te jubiles, la mayoría me va a decir tomarme unas vacaciones, viajar, conocer el mundo, disfrutar de un montón de cosas, pero si te doy una pensión de 250 soles mensuales, probablemente no puedas viajar y ser un ciudadano del mundo como todo el mundo quiere cuando se jubila. Así que eh, tenemos como sociedad que pensar en cómo voy a afrontar mi jubilación. Además de todo el proceso de dejar de trabajar, que es bastante complejo. Y por último, los servicios sociales. ¿Ya? Las personas que tuvieron una enfermedad que no les permite seguir trabajando o simplemente tuvieron mala suerte, perdieron el trabajo y van a depender del Estado, debe el Estado tener servicios sociales adecuados para poder darles calidad de vida y reinsertar a estas personas en la sociedad, ¿no? Entonces, la esperanza de vida se ve regida por todo esto, ¿ya? ¿Qué estrategias tienen los servicios de salud y los gobiernos para que la esperanza de vida se mantenga en niveles aceptables? Primero, ya tienes una persona con enfermedades muy avanzadas. En la universidad nos enseñan a curar, curar y curar. Y cuando no se puede curar, aliviar. Y cuando no puedo aliviar, paliar. Cuando tienes una enfermedad muy avanzada, con una esperanza de vida menor a los 6 meses, y que no tengas una cura evidente, tienes que ponerte a pensar en la posibilidad de cuidados paliativos, dado que tienes una enfermedad que podría llamarse terminal. Los cuidados paliativos hacen que la persona enferma no necesariamente viva más tiempo. O sea, si tú aplicas un tratamiento distanásico, o sea, distanasia, que le das un tratamiento fútil a una enfermedad que no tiene forma de curarse, tú a una persona puedes hacerla vivir postrada en cama, conectada a varios tubitos, mucho tiempo. Eso se llama distanasia, ¿ya? Pero si tú le das un tratamiento paliativo para que la enfermedad siga su curso, pero sin síntomas que hagan sufrir a la persona, tú puedes, además de darle una buena calidad de vida y calidad de fallecimiento a la persona, además estás ahorrándole el costo de bolsillo a la familia de gastar en tratamientos
que no le van a devolver a su familia, ni la salud de su familia, y además no estás dirigiendo recursos de salud a un pacientito que no va a poder recuperarse y se lo puedes dar a otra persona, ¿no? Entonces, un poco de ver las columnas de la ética, una de ellas es la justicia, ¿no? O sea, tratar de que los recursos sean aprovechados por todos. Lo otro son las comisiones económicas que una persona paga durante toda su vida para poder acceder a ciertos beneficios sociales, económicos o de salud. Lo otro es cómo proteger los derechos humanos, ¿no? Cuando uno quiere entrar en la etapa de adulto mayor, donde ya, entre comillas, ya no vas a trabajar para recibir una remuneración, tienes que estar seguro de que tus derechos humanos van a estar cubiertos, ¿no? Derecho a hogar, derechos económicos, a protección, a que no tengan, no sufrir ningún tipo de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último, importante como estrategia, es el ciclo de cuidados para adultos mayores, ¿no? Como van a aprender en este curso, los servicios de geriatría básicamente tienen 4 niveles asistenciales. El primero es el clásico consultorio, donde ambulatoriamente tratamos de hacer un poquito de atención primaria, un poquito de atención secundaria y prevención general. El hospital de día, donde atendemos pacientes un poco más complejos, con ánimo de rehabilitarlos. La hospitalización, que es básicamente agudos, y la visita domiciliaria, ¿no? Como tiene salud PADOMI o como tienen las Fuerzas Armadas, donde el personal de salud va a domicilio, ¿no? Entonces, todos estos niveles asistenciales tienen un ciclo de cuidados. Entre ellos se comunica. Tienes un paciente que era paciente ambulatorio, de consultorio, pero un día en casa se cayó y se fracturó la cadera. Ese paciente ya no va a usar en un tiempo ambulatorio el consultorio ambulatorio, sino que va a ir por emergencia, por un cuadro agudo. De emergencia, ¿a dónde va a pasar? A hospitalización. Y en hospitalización vamos a intervenirlo quirúrgicamente, vamos a hacerle una rehabilitación en hospitalización y luego va a pasar a clínica de día para rehabilitarse. Si va bien y camina de nuevo, regresará a ser un paciente ambulatorio de consultorio. Y si no va muy bien y termina postrado, lamentablemente, va a terminar en visita domiciliaria. Ese ciclo de cuidados es el que estoy hablando y si funciona bien, los adultos mayores van a estar protegidos en temas de salud. Vemos aquí una gráfica acerca de las proporciones totales de dependencia bajo diferentes variantes de proyección en Latinoamérica y en el Caribe entre 2010 y 2050. Vemos en color verde, ¿ya? Vemos en color verde cómo la dependencia en niños va disminuyendo con el tiempo. Y en adultos mayores, en celeste, cómo va incrementando la dependencia. Mientras más pasa el tiempo, la dependencia en adultos mayores va incrementando, 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 ¿ya? Además, el grado de dependencia por año va subiendo. Quiere decir que estamos midiendo mejor la dependencia y los adultos mayores están viviendo más. Entonces, mientras más envejecida sea la población, vamos a ser capaces de encontrar grados de dependencia más altos. Así que esto es algo a lo que nos vamos a enfrentar de todas maneras y tenemos que empezar a ver la forma de cómo enfrentar. Ya Perú debería tener algunas estrategias como por ejemplo tener centros gerontológicos o residencias geriátricas auspiciadas por el Estado para que los adultos mayores puedan pasar sus años con dependencia en esos lugares. Porque actualmente los que tienen abuelitos que viven en alguna residencia geriátrica sabrán que estos centros geriátricos tienen un costo que solamente lo asumen los hijos. No hay centros geriátricos que asume el Estado. Hay muy poquitos, ¿no? Y son más tipo albergue, no son lugares donde atiendan a los adultos mayores, ¿no? Entonces, es una realidad y esto es datos de Latinoamérica, proyecciones en Latinoamérica. También estos son datos de Latinoamérica, donde vemos la probabilidad, vamos a mover esto. Acá vemos la probabilidad de supervivencia en el lado izquierdo a los 60 años y en el lado derecho a los 80 años. Vemos cómo en Latinoamérica y el Caribe, en varones
que nacieron entre los 50 y los 55, la probabilidad de sobrevivir era 61% a comparación de los adultos mayores que van a ser adultos mayores y nacieron en el año 2000. O sea, los que han nacido en el año 2000 y van a ser adultos mayores en el 2060, la probabilidad de llegar hasta los 60 años va a ser 86%. Entonces, mientras más pasan los años, las personas, especialmente las mujeres, van a vivir más tiempo, ¿ya? Y ese es el mensaje importante. La esperanza de vida a 60 y 80 años es más alta en mujeres y mientras más pasa el tiempo, más vamos a vivir, especialmente las mujeres, ¿ya? Y en Latinoamérica todavía estamos con una esperanza de vida más baja que en Estados Unidos y Norteamérica en general. Estos datos son de Estados Unidos, Canadá y México, y esto es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para que vean que los números siguen siendo a favor de el hemisferio norte, pero igualito, vamos a seguir mejorando en esperanza de vida y todavía nuestro sistema de salud y de pensiones no está preparado para ello. Entonces, primer indicador importante que de todas maneras va a entrar en el examen es el OADR, el Old Age Dependency Ratio, ¿ya? Que es la razón de dependencia en adultos mayores, que se calcula, como ven ahí, con el número de adultos mayores por cada 100 personas económicamente activas. Para la mayoría de países es personas entre 20 a 64 años, 18 a 60 años, dependiendo del país. Este primer indicador es una excelente herramienta para describir cambios en la estructura de la población. Se basa en edad cronológica, no necesariamente en qué tanta dependencia funcional tenga, sino básicamente con edad. Como proxy, como un valor aproximado para ver qué tanta dependencia tiene la población, no es muy bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta que hay muchos adultos mayores, muchísimos, que son económicamente activos, tanto porque tienen pensiones buenas y las pueden invertir o porque siguen trabajando independientemente. Mi papá, por ejemplo, ha cumplido 69 años el día 12 de marzo y sigue chambeando. Tengo que pelear con él para que se quede en la casa, pero él sigue trabajando. Es ingeniero y sigue chambeando. Entonces, ¿para qué le voy a decir que no trabaja? Sin embargo, él ya está jubilado. O sea, recibe una pensión, pero como independiente sigue trabajando. Entonces, así como mi papá, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de personas que se jubilan y después siguen trabajando. Este gap de información económica